Bueno, pues hola a todos, bienvenidos, buenas tardes a este recorrido virtual aquí en Historia Viva. Voy a introducir a nuestro guía de viaje el día de hoy, el doctor Armando Azúa. Él es académico del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana y nos ofrecerá un recorrido virtual por las calles de Tokio en el que nos platicará datos importantes sobre este enigmático país. El doctor Azúa tiene como línea de investigación la historia global e imparte la materia de historia en Asia en la Ibero. Y el día de hoy, como parte de esta miniserie que tenemos aquí en Historia Viva, recorreremos con él de manera virtual la ciudad de Tokio a través de eventos que pues le han dado su forma actual a la configuración urbana de Tokio. Si tienen alguna duda, algún comentario, como ya saben, los invitamos a dejárnoslos en el chat para que después de la plática de Armando podamos resolver y comentar pues cualquier inquietud que puedan llegar a tener. Y pues también les estaré dejando por ahí el link de YouTube para que nos sigan si todavía no nos siguen, donde, bueno, en este canal pues tenemos muchos recorridos virtuales a diferentes partes pues del mundo, ¿no? Entonces esa es la maravilla del Internet. Y pues nada, Armando, muchísimas gracias, bienvenido y te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por presentarme y a todos ustedes en Historia Viva, pues también por la invitación. Y pues bueno, sí, es cierto, ya hemos hecho algunos recorridos virtuales en Asia, que pues, siempre nos queda un poquito lejos para llevar a todos en grupo, como son normalmente los recorridos de Historia Viva. Pues bueno, aquí lo hacemos de manera virtual, esperando que algún día se pueda también hacer en vivo, ¿no? Pero bueno, por lo pronto lo haremos virtual y hablaremos de esta ciudad eh, que muchos ubican, ¿no? Como la ciudad más grande del mundo. Bueno, en realidad, Tokio, más toda su conurbación, sí es la zona urbana más grande del planeta. eh, y que tiene además una historia, pues yo diría que bastante interesante, bastante rica. Y bueno, voy a compartir la pantalla para ir viendo algunos detalles de esta ciudad. Como ustedes vieron, el título del recorrido es Tokio, el recorrido por la historia de sus reconstrucciones. Y quiero resaltar justamente este punto del tema de las reconstrucciones, porque la ciudad de Tokio, si ustedes visitan la ciudad del día de hoy, eh, es muy interesante porque el trazo urbano podríamos ver que es casi el mismo que tiene desde el siglo XVI, XVII, más o menos. ¿Sí? Sin embargo, las construcciones obviamente no son las mismas, las construcciones han cambiado, las calles y la estructura es muy parecida, pero esta ciudad ha sufrido una serie de cambios en su estructura, en su paisaje, pues que la hacen ser al mismo tiempo una de las ciudades más modernas, más sofisticadas y tecnificadas del planeta, pero también una ciudad que mantiene una gran tradición, eh, algunos rincones que nos pueden con toda la facilidad remontarnos a aquellos siglos del pasado, ¿no? Al siglo, como decía, 16, 17, 18. Pues bueno, vamos a empezar con este recorrido, Tokio recorrido por la historia de sus reconstrucciones, y lo primero que hay que decir es que el nombre de Tokio en realidad es un nombre bastante nuevo, ¿sí? La ciudad de Tokio no se conoció con este nombre sino hasta el año de 1868. Antes de 1868, la ciudad se llamaba Edo. Ujú. Y de hecho hay un periodo en la historia japonesa que se conoce como el periodo Edo, donde obviamente ya la ciudad era el centro político del país, sin ser formalmente la capital, pero ya era el centro, ya era el lugar. Es en 1868 cuando Edo, que una traducción muy aproximada es la entrada o el acceso a la bahía, cambia su nombre por Tokio. Tokio quiere decir capital del este. Eh, Esto como resultado del traslado del gobierno imperial, aunque el gobierno del shogun, la administración del país ya estaba ahí desde antes. Es en 1868 cuando el emperador decide dejar la ciudad de Kioto, que significa ciudad capital, y moverse a la capital del este. En ese momento, Edo se transforma en Tokio. ¿Mm? Bueno, eso es el primer dato importante, ver la, la, la estructura del propio nombre de la ciudad.
Y después algunos datos como muy generales. La ciudad de Tokio es una, bueno, por un lado conforma una prefectura. Japón está dividido en prefecturas, sería un poco el equivalente a lo que en México son los estados o en otros países los departamentos o las provincias, ¿sí? Está dividido en prefecturas. Tokio es una de ellas, aunque tiene algunas características especiales. Se le conoce como Tokyo-cho a esta prefectura, ubicada en el centro este del país, y está integrado, y esto es lo que hace especial a Tokio con respecto a otras prefecturas, está integrada por 23 barrios especiales, es decir, son los barrios que conforman el centro de la ciudad. Esto no lo encontramos en ninguna otra prefectura de Japón. Además de estos 23 barrios especiales, por 30 municipios con estatus distintos, que pueden ser ciudades, pueblos o aldeas. Bueno, vamos mejor al mapa, que creo que nos puede decir mucho más. Aquí vemos justamente el mapa de Japón general y la ubicación del conocido como el Gran Tokio, la gran zona urbana que les decía hace un momento es la ciudad o la zona urbana más grande del planeta. Luego ya del otro lado, haciendo un acercamiento, vemos el mapa de la prefectura de Tokio, aquí en color gris, y las otras prefecturas que lo rodean y que integran también esta gran mega urbe del Gran Tokio, donde encontramos también territorio de la prefectura de Chiba. De hecho, el aeropuerto de Tokio está en Chiba, el aeropuerto de Narita. Ustedes vuelan a Japón, pues van a llegar a la prefectura de Chiba, Saitama y Kanagawa. En Kanagawa incluso encontramos dos grandes ciudades, ¿sí? Tenemos ahí la tercera ciudad del país, la ciudad de Yokohama, que yo creo que también varios de ustedes han escuchado hablar de ella, pues prácticamente está conurbada con Tokio. Entonces vamos haciendo este acercamiento. La prefectura de Tokio tiene costa, tiene una salida al mar, a la bahía de Tokio, pero bueno, esto hace que no dé directamente al Océano Pacífico, sino que a esta bahía, es decir, a este espacio, a este brazo de mar cerrado directamente al mar abierto, ¿no? Bien. Y bueno, aquí ya vemos un poco más la división política de la prefectura de Tokio, donde justamente vemos los distritos especiales con este color como un poco más gris, y este sería el centro de la ciudad, por ejemplo, ¿sí? Aquí vemos el, barrios como Shibuya, que es donde está la sede del gobierno, y bueno, el centro de Tokio, el centro del palacio, y eso está más hacia esta zona de Chiyoda, etcétera. Pero además hay otros barrios mucho más nuevos, ¿no? Y luego ya, conforme vamos avanzando hacia el este, tenemos las ciudades que conforman la conurbación de Tokio, que serían un poco como las ciudades dormitorios, aunque muchas de ellas tienen su propia historia. Por ejemplo, aquí vemos se me perdió un poco por aquí, a Fuchu. Fuchu es la antigua capital de esa región. Tama, son zonas de nuevas urbanizaciones que fueron creciendo a lo largo del siglo XX. Y más al este, ya encontramos incluso dentro de la prefectura de Tokio, encontramos zonas rurales, ¿no? Donde hay diferentes municipios con el estatus de pueblos o incluso de aldeas. Y sí, parece un poco extraño decir que en Tokio hay zonas completamente rurales, ¿no? Donde no se imaginaría que está en la capital de Japón. E incluso, además de estos municipios que menciono en este lugar, también el gobierno de la prefectura de Tokio administra de un archipiélago con islas muy pequeñitas que están en medio del Océano Pacífico, a más de 200 kilómetros de las islas japonesas, que pues, prácticamente tienen una población muy pequeña, ¿no? Entonces, también en Tokio encontramos desde estas altas montañas hasta islas, pues yo diría casi tropicales. La sede del gobierno de Tokyo-cho está en el distrito de Shinjuku, y este que vemos aquí, este edificio, es la sede propiamente del gobierno de la prefectura. Que muy interesante, el gobierno de la prefectura de Tokio es uno de los pocos que en Japón, y creo que solo hay dos, que están gobernados por mujeres, ¿sí? Y ya tiene algunos años que hay una gobernadora en Tokio.
La ciudad está habitada desde épocas muy remotas. Hay evidencias del yacimiento, de yacimientos humanos en épocas muy, muy antiguas, aunque lo cierto es que nunca habían conformado una unidad urbana o política separada. Por ejemplo, hay algunos yacimientos del periodo Chomon, estamos hablando de cerca de 1300, 1500 años de antigüedad, sobre todo enterramientos, que es lo que se ha encontrado, y ya un poco más de en época encontramos la construcción del primer templo budista en el territorio de lo que actualmente es Tokio, aunque repito, en ese momento todavía no existía la ciudad como tal, en el año 628, cuando se documenta la construcción del famosísimo templo de Sensoji en el barrio, hoy en día en el barrio de Asakusa, que es uno de los grandes destinos turísticos. Por supuesto que si ustedes hoy en día van a Asakusa, al templo de Sensoji, lo que van a ver no es lo que se construyó en el año 628, ¿no? Ya es una construcción mucho más reciente. Pero bueno, el templo está ahí desde estas épocas antiguas. En ese momento, los núcleos urbanos no estaban propiamente ahí, estaban un poco más hacia el este, donde empezaba ya la zona de montañas, porque donde está hoy en día Tokio, la verdad es que era una zona un poco inhóspita, era una zona de marismas, de pantanos costeros, y por ejemplo, donde se construyó el templo de Sensoji era como una pequeña colina cerca de estos pantanos. La capital de lo que en ese entonces se llamaba la provincia de Musashi, estaba donde hoy en día está la ciudad de Fuchu, como vimos ahorita en el mapa, mucho más al este. Ya la primera vez que se menciona la existencia de un núcleo urbano con el nombre de Edo, ¿sí? Es hasta el siglo XII. Es, como vemos, ya mucho tiempo después de que había actividad humana en la zona. Aquí justamente les muestro una representación en un grabado tradicional japonés de este templo de Sensoji. Aquí se ve a la distancia, espero que se vea el cursor. Ahí se ve la pagoda y el templo principal. Y bueno, aquí vemos la fotografía ya del templo de Sensoji hoy en día, ¿no? La emblemática pagoda de este templo budista. Si algún día van a Tokio, pues por favor no dejen de visitar el templo de Sensoji. Recomiendo que vayan temprano porque en horas después de las 10 de la mañana está repleto de turistas. Vayan temprano. Entonces, bueno, ya tenemos que existe desde el siglo XII, este asentamiento que ya lleva el nombre de Edo. La verdad es que era muy pequeño. Era muy pequeño, prácticamente pues una aldea de pescadores, de comerciantes también, porque por su ubicación, que era una vía de acceso a la bahía, también hay algunos comerciantes, pero podríamos decir que no era nada importante. Va a ser hasta el año de 1457, donde va a ir creciendo la ciudad, sobre todo porque en ese entonces un daimyo, o lo que llamaríamos como un señor territorial, de acuerdo, que se llamaba Ota Dokan, inicia la construcción de un castillo. Obviamente construyó esto por la importancia estratégica que tiene como acceso a la bahía, es decir, es un paso comercial importante. Se empieza a construir el primer castillo de Edo, que estaba un poquito más al norte, donde está lo que hoy en día ubicamos como los restos del castillo de Edo, que es el Palacio Imperial. Entonces él inicia Ota Dokan y la construcción del primer castillo, que por lo que se sabe era un castillo relativamente pequeño, ¿sí? Y además no lo conserva mucho tiempo. El castillo va cambiando de manos en ese convulso siglo XV, cambia varias veces de manos de un señor a otro, hasta que, y creo que este es el momento clave, el momento culminante para entender cómo llegó a convertirse esta pequeña aldea en una gran ciudad. En el año 1590, uno de los más importantes daimios de estos señores de la guerra, de estos señores terratenientes, que se llamaba Tokugawa Ieyasu, que será
clave para la historia contemporánea, bueno, moderna de Japón, perdón, no contemporánea, moderna. Tokugawa Ieyasu pues va a capturar este castillo. Tokugawa Ieyasu, como dato, era seguidor, era uno de los vasallos de él, que en ese momento era el gobernante principal de Japón, ¿sí? El Kanpaku, título que recibía, Toyotomi Hideyoshi. Entonces, es muy importante esto. Tokugawa Ieyasu no es originario de esta zona, él viene de mucho más al sur, de la zona donde hoy en día está la ciudad de Nagoya, pero captura este castillo y pues decide establecerlo y convertirlo en su principal castillo. Claro, él tenía varios territorios, varios castillos y bueno, decide moverse. Y como cambios de esta historia, pues pocos años después, vean, 1590, para el año 1600, 10 años después apenas de que ha tomado control de este lugar, pues bueno, y una vez muerto Toyotomi Hideyoshi, pues Tokugawa Ieyasu, después de una breve guerra civil en el año de 1600, en la batalla de Sekigahara, se convierte en el nuevo hombre fuerte del país y bueno, 3 años después, el emperador lo nombra el nuevo shogun, con lo que inicia pues el llamado periodo Edo. ¿Por qué se llama periodo Edo? Porque justamente el nuevo gobernante, Tokugawa Ieyasu, decide que toda la administración de Japón, de todo el país, se va a centrar en torno a este castillo que había apenas conquistado 10 años antes. ¿Sí? Ahí va a estar la sede de su poder. ¿Por qué lo hace? Porque considera que es un lugar ideal para defenderse de cualquier ataque, de cualquier posible sublevación, el hecho de estar rodeado por pantanos, de tener un castillo, etcétera, pues para él es un lugar, y además cerca de la bahía, para la comunicación y el comercio, considera que es un lugar ideal, entonces decide mover la sede administrativa del gobierno desde Kioto hasta Edo, y por eso empieza este nuevo periodo. Rápidamente, pues decide que el castillo que había ahí no es suficiente para la nueva capital administrativa de Japón, e inicia pues una construcción de una nueva estructura defensiva, de un nuevo castillo, ¿sí? El cual pues va a estar concluido en el año 1606. Y aquí vemos el gran auge a partir de 1606, el gran auge de la ciudad. Aquí vemos justamente un biombo, donde hay una representación de esta ciudad, de esta nueva ciudad capital del país. Vean, pasa de ser una pequeña aldea a convertirse en el centro político del país. Aclaro que el emperador seguía viviendo en Kioto. Kioto era la capital imperial. Edo era la capital administrativa, porque ahí estaba el shogun, que era, a ver, no me gusta hacer estas comparaciones, pero diré que es como una especie de primer ministro, ¿no? No había problema de que el emperador y el primer ministro, por llamarle de alguna manera, viviera ahí. Y vean, en esta imagen, en este biombo, pues justamente vemos aquí, vean los barquitos en la bahía, perdón. Vemos el castillo, y algo que será muy importante, los canales que rodean el castillo, y no solo el castillo, sino los canales que abarcan prácticamente toda la ciudad. Aquí es donde empieza el gran auge de la ciudad. ¿Por qué empieza el auge de la ciudad? Porque a Tokugawa Ieyasu se le ocurre concentrar en torno a su castillo a todos los señores territoriales, a todos los daimios del país. Dice, es muy peligroso que ellos se queden en sus propios territorios, porque en sus propios territorios ellos tienen sus castillos y tienen a sus soldados. Es mejor que todos ellos se vengan a vivir aquí, a la nueva capital, donde yo los puedo tener vigilados. Claro que pueden ir a sus tierras, ¿sí? Pero en ciertos periodos del año, y además algo muy importante, no pueden ir toda la familia. La familia vive en Edo, la familia vive en Edo. Entonces, si un día va el señor, pues va él y su hijo y su esposa se quedan en Edo. Si el hijo es el que va, el señor se tiene que quedar en Edo. Así, cuando esté en sus territorios, pues no se le va a ocurrir sublevarse, porque si se le ocurre sublevarse, pues yo aquí tengo a su familia y rápidamente los puedo eliminar. Entonces, digamos que la residencia oficial de todos estos señores
a partir de estos momentos será los señores con sus familias comienzan rápidamente a construir una serie de casas señoriales, de grandes mansiones, acompañadas de grandes jardines, etcétera. Y también, bueno, en torno a ellos, pues mudarán su servidumbre, una gran cantidad de artesanos que están ahí para vender sus productos a la gente que tiene dinero para comprarlo. Entonces llegan artesanos, llegan comerciantes, y la ciudad rápidamente empieza a crecer, ¿no? Llega gente de todo el país. Entonces, la ciudad se rodea, como les digo, de las mansiones, talleres, mercados, también una gran cantidad de santuarios, de templos y santuarios. Los templos son los budistas, los santuarios son los de la religión tradicional japonesa, el Shinto. Y también algo que será muy importante, con la llegada de tanta gente, surgen los importantísimos barrios de entretenimiento, ¿sí? Donde están las casas del té, las residencias de las geishas, el teatro, los teatros como el kabuki o el no. Entonces empieza a ser una ciudad muy rica en cuanto a movimiento de dinero, pero también en cuanto a una vida cultural muy destacada. Vean, pasa de una ciudad de unos pocos o un pueblo de unos pocos miles de habitantes en 1600, ¿sí? A convertirse en 1721 en una ciudad que tiene alrededor de 1.100.000 habitantes, ¿sí? Lo que algunos consideran que es la ciudad más grande del mundo. Pero claro, esta ciudad que crece tan rápido tiene obviamente sus grandes ventajas y sus grandes problemas. Primero hablemos de las ventajas. Me voy a ir mejor aquí para que veamos en este mapa. Te regreso al texto. Lo primero es cómo se construye la ciudad. La ciudad se construye teniendo, voy a señalar aquí con el cursor, teniendo como centro el castillo. De hecho, aquí está marcado el castillo con el escudo o el mon familiar de la familia Tokugawa. Aquí está el castillo. Obviamente está rodeado de un foso. Y al lado está lo que podríamos decir es como el centro o el barrio original de la ciudad. Pero después, lo que empieza a hacer la familia Tokugawa, Ieyasu Tokugawa y sus sucesores, es construir una serie de canales en una especie de círculos concéntricos, una especie de espirales también, que van rodeando el castillo. ¿Sí? Aquí vemos estos otros canales que van rodeando, y que tienen varias funciones. La primera, y creo que la más obvia, es que tienen funciones defensivas. Siempre cruzar un río, cruzar de un ejército, de un hipotético ejército rival. Y segundo, permiten que el agua llegue a diferentes puntos de la ciudad. Con la construcción de canales, tú lo que estás haciendo es poner el agua fresca, el agua potable, cerca de la población, lo cual permite que la ciudad crezca mucho, porque ya no tienes que caminar varias horas hasta encontrar una fuente de agua potable. La tienes relativamente cerca de tu casa, ¿no? Recordemos que no hay sistemas de distribución de agua casa por casa. Entonces, tener un canal, tener una fuente de agua cerca, pues ayuda. Pero además, van organizando para que la población de la ciudad se vaya haciendo llenando estos espacios concéntricos. Es decir, hay un patrón de crecimiento de la ciudad. ¿Cómo se construye? Bueno, salvo los cimientos del castillo y de algunas de las grandes casas que son de piedra, el material por excelencia de construcción, no diría en Tokio, sino en todo Japón, es la madera. La madera, el papel, ¿sí? El papel se usa mucho para las paredes internas, fibras vegetales con las cuales se hacen las esterillas o tatamis, que es sobre lo que se mueve y está la gente todo el tiempo. Por eso es que los japoneses suelen entrar descalzos a casa, porque si uno entra con un zapato de madera, pues va dañando el tatami, va dañando las fibras, ¿no? Entonces, esos son los materiales. Fibras vegetales, madera, papel,
como vemos, todo tiene su origen, tiene un origen vegetal. Entonces, la piedra, la verdad es que se usa poco. Sí se usa, por supuesto, pero mucho menos. Y también, bueno, en los enyesados, ¿no? A veces recubriendo estructuras de madera, el yeso también va a ser importante. Sobre todo el yeso se usa mucho para la construcción de almacenes, justamente para evitar, para dar una mayor conservación a los productos que se pueden guardar ahí, como arroz, etcétera. ¿Sí? Pero bueno, vemos que hay una estructura de crecimiento de la ciudad, tiene agua, permite que la ciudad pueda desarrollarse bastante, pero el hecho de que se construya en madera tiene su gran desventaja. Y la gran desventaja de la construcción en madera es que muy fácilmente se puede incendiar. Y lo peor, que si se prende una casa y se dan las condiciones de que el viento sople, etcétera, el fuego se aviva y literalmente va brincando de casa en casa, de casa en casa, de casa en casa, y es fácil que se incendie toda la ciudad. De hecho, justamente este mapa del año de 1840, lo que marca son los incendios registrados durante ese año. Vean, los puntitos rojos son los incendios. Afortunadamente, ninguno de esos, en el 1840, ninguno se salió de control, pero en otros momentos sí se dieron grandes incendios. Por ejemplo, destacan los incendios de 1657 y 1668, ese último, el de 1668, que duró más de un mes, duró 40 y tantos días, donde la ciudad no paraba, no se apagaba y además iba avanzando, avanzando, avanzando. Y bueno, la ciudad siempre está expuesta a esta posibilidad, ¿no? Ahora, como resultado del riesgo de incendio, también el gobierno de la ciudad fue ideando algunas formas, no de evitar lo inevitable, el incendio era inevitable, sino de hacer que el incendio no fuera tan grave, o las consecuencias del incendio no fueran tan graves. Por ejemplo, deliberadamente se empiezan a dejar espacios vacíos en la ciudad, que se utilizaban normalmente para mercados. Pero el verdadero objetivo de estos espacios vacíos, como una especie de plazas, era actuar como cortafuegos, evitar que el fuego se fuera propagando de tejado en tejado. También se formaron brigadas de bomberos integradas por vecinos. O sea, cada barrio tenía la obligación de integrar su propia brigada de bomberos. Entonces, todos los ciudadanos estaban obligados a participar en ella, bueno, cuando se les llamaba, a recibir entrenamiento y actuar ordenadamente cuando llegara ese momento, ¿no? El momento del incendio. O también construir, sobre todo las casas de los trabajadores, construirlas en cierta forma, cierta estructura, donde fuera fácil, al momento de un incendio, literalmente, antes de que el fuego llegara, destruir la casa. Literalmente amarraban las paredes, jalaban, las brigadas de bomberos, jalaban para que la casa colapsara antes de incendiarse, porque así, claro, se pierde la casa, pero se frena el fuego. Y la última medida que a mí me pareció fabulosa, cuando escuché de ella, es que fuera de la ciudad, en diferentes puntos, se habían establecido desde tiempo atrás grandes depósitos de madera. ¿Sí? Había grandes almacenes de madera, de hecho se estaba almacenando madera de todo el tiempo, y en cuanto llegaba un incendio y había que reconstruir, la madera estaba lista. Entonces eso permitía que la ciudad se reconstruyera de manera muy rápida. Y además el mismo hecho de estos paneles de madera en las casas de los campesinos, de los trabajadores, ya como muy estructuradas, pues también permitía hacer como una especie de producción en serie de la casa popular en Tokio. La casa de los nobles era mucho más complicada, pero bueno, todo se podía resolver rápidamente, pero en un segundo. Bien, entonces ese es el primer gran problema, los incendios, ¿no? Y el segundo gran problema son los terremotos. La ciudad también sufre constantemente de terremotos, como todo Japón. De hecho, les pongo esta imagen porque en la mitología japonesa existía la creencia de que el terremoto era causado por un pez
por un pez gigante que estaba abajo de las islas japonesas y que cuando se enojaba, pues sacudía y por eso temblaba, ¿no? Un pez gato. Ujú. De hecho, aquí justamente esta estampa pues hace referencia a uno de los terremotos que sufrió la ciudad de Tokio. Bueno, y tenemos también varios ejemplos de grandes terremotos, como los de 1854. Vean, curiosamente, entre 1854 y 1855 se dieron 3 terremotos seguidos, y que además muchas veces el terremoto venía seguido de un incendio. De estos 2 años, en el 54 fueron 2 y en el 55 uno más, pues que también arrasaban con la ciudad, ¿sí? Entonces, vean, esto me parece que es muy interesante. Es una ciudad muy bien diseñada, para crecer. Es una ciudad que está estructurada pensando en que debe de ir creciendo y debe ir dándole a los nuevos habitantes acceso a los recursos más importantes, como agua y madera. Le debe de dar vías de comunicación a través de los canales para que la comida llegue al mercado local, pero que al mismo tiempo reconoce su vulnerabilidad y por eso pues la hace prepararse para estos desastres naturales, principalmente incendios y, y terremotos. Incluso diría que también está preparada para otra de las grandes calamidades de la antigüedad, ¿no? Las epidemias. Estos cortafuegos también tienen una función de prevención de la propagación de enfermedades. Cuando se declaraba alguna epidemia, como cólera, etcétera, pues era fácil confinar a una sección de la ciudad. Entonces, bueno, vean, vulnerable sí, pero muy, muy, muy preparada. ¿Mm? La ciudad fue creciendo, y llegamos así a la gran transformación de Japón, que se da en torno a los años 1853 y 1854, primero como resultado de la apertura forzada de Japón a los extranjeros, la llegada de la flota norteamericana encabezada por el comodoro Matthew Perry en 1853, que en 1854 obliga a Japón a firmar el primer tratado internacional, y a partir de ese momento, pues la llegada sin freno de los extranjeros, que y traen ideas ciertamente nuevas que no se conocían en Japón hasta ese momento, principalmente, por ejemplo, o bueno, en muchos campos, pero en la arquitectura es muy destacado el gran cambio que se da a partir de los años 50 y 60. Y bueno, y finalmente en el año de 1868, ya en medio de todo este proceso de apertura, cuando llega al trono imperial un nuevo emperador, el emperador Meiji, que decide, recuerden, el emperador no vivía en Edo, el emperador vivía en Kioto, y decide en ese momento el emperador Meiji, pues que ha llegado el momento de que el emperador retome todos los poderes, no solamente los poderes espirituales y de representación, sino también el poder político. Y bueno, después de un proceso muy complejo, que no estamos aquí para escuchar ahora, es muy largo, le dice al shogun que pues muchas gracias por haber gobernado en mi nombre, esto es muy importante, Japón durante tanto tiempo, pero ahora yo, el emperador, que soy el legítimo gobernante del país, quiero recuperar todo el poder. Entonces, el emperador Meiji en 1868 le quita el cargo al último de los shogunes de la familia Tokugawa, y el emperador Meiji decide que él va a ser el nuevo gobernante absoluto del país. Legalmente tenía derecho, el trono estaba por encima del shogun. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí con la llegada del emperador Meiji y muchos dicen la apertura, pero más bien es como que la nueva relación de Japón con el resto del mundo, pues vamos a ver una transformación rapidísima de la ciudad de Tokio, ¿no? Vamos a darnos cuenta cómo a partir de 1868, sobre todo los barrios centrales de la ciudad, los barrios comerciales, etcétera, van a empezar a tomar una fisonomía ciertamente de una gran influencia occidental. Los edificios de estilo occidental empiezan a aparecer por todos lados. Aquí pondré algunos ejemplos
de estos edificios. Y también un crecimiento de la ciudad. Vean, este es un mapa de la ciudad de Edo. Todavía es interesante este mapa porque aquí todavía se usa la palabra, bueno, ahí dice Yedo, pero es Edo, es la misma. Vean, aquí tenemos el castillo al centro. Vean esta estructura como de círculos alrededor y ya vemos que aparecen algunos barrios nuevos, ya han cruzado. Tokio tiene dos grandes ríos, uno que está más al centro de la ciudad, que es el río Sumida, y otro que aquí no se alcanza a ver, que es el río Tama, que de hecho el agua potable normalmente viene del río Tama, pero aquí ya incluso hay barrios que han cruzado el río Sumida y empezamos a ver los primeros rellenos de zonas pantanosas costeras, ¿sí? Aquí, para que la ciudad crezca sobre el mar. Avenidas estilo occidental, bueno, la ciudad va creciendo y tomando esta fisonomía diferente. Bien, en cuanto a esta nueva arquitectura, pues todavía encontramos algunos ejemplos de esta transformación urbanística que se da entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Aquí les pondré unas fotografías de algunos de los edificios más destacados de esta transformación. Claro, esos rascacielos que vemos ahí atrás no estaban a finales del siglo XIX ni principios del siglo XX, eso ya es posterior, pero lo que quiero llamar mucho su atención es este larguísimo y gigantesco edificio de ladrillo rojo, obviamente de influencia occidental, concretamente de influencia holandesa, que es la estación central de trenes de Tokio. Los tokiotas están, si de algunos edificios están orgullosos de su ciudad, es de la estación de trenes. Para empezar, sigue siendo hasta el día de hoy uno de los nodos de comunicaciones de la ciudad y del país. Pero vean, es un edificio realmente, busqué muchas fotos, pero algunas destacaban ciertamente algunos aspectos muy llamativos del edificio, pero aquí tenemos una vista un tanto panorámica. No se ve todo el edificio, aquí vemos como 3/4 partes más o menos del edificio, sí, pero es un edificio precioso, ¿no? Era todo un nodo de comunicaciones. De hecho, también tenía funciones políticas porque los embajadores extranjeros solían llegar primero, antes de pasar al palacio, solían ser recibidos en un primer momento en la propia estaciones de trenes. La propia estación tenía un hotel y todo ese estilo occidental. Otro edificio emblemático, esto es de principios del siglo XX, es el Palacio de Akasaka. Es un palacio hecho con estilo barroco. Claro, obviamente en esta época ya el barroco ya había pasado de moda en Europa, pero claro, la corona japonesa se pregunta, ¿y cómo es que nosotros, siendo una gran monarquía, no tenemos un palacio como lo tienen las monarquías europeas? Pues hay que construirlo. Y construyen esta residencia. Originalmente se construyó para el príncipe heredero, era la residencia oficial del príncipe heredero. Y bueno, pueden verlo, ¿no? Este palacio es realmente sorprendente, porque si desde lejos, así como lo vemos aquí en la foto, si yo les digo, es que esto está en Viena, o esto está en Madrid, o esto está ustedes me creen, ¿sí? Pero si ya nos acercamos y vemos los detalles, es interesante. Por ejemplo, los relieves, los medallones que están en el edificio son totalmente japoneses. En lugar de poner un yelmo, un casco griego y armas romanas o un escudo, etcétera, pues vamos a ver que hay cascos japoneses y espadas, las famosas katanas, en los relieves del edificio, ¿no? En lugar de tener las flores de lis, pues vemos la flor del crisantemo, el símbolo de la familia imperial. Pero fuera de eso, pues es un edificio de arquitectura completamente europeo. Y otros de los cuales ya desafortunadamente no quedan, desaparecieron, como la famosísima en su momento Torre de Ryokaku en el barrio de Asakusa. De hecho, estaba a unos cuantos metros de ese emblemático santuario, de ese emblemático templo de Sensoji, que ya vimos hace un momento, el templo más antiguo de Tokio. Bueno, ahí estaba muy cerca la Torre de Ryokaku. De hecho, ahí estuvo el primer elevador de Japón. También fue uno de los primeros edificios en tener iluminación eléctrica. Y que básicamente era, bueno, en la parte de abajo había una especie de centro comercial y básicamente se construyó para demostrar
el avance científico y tecnológico que estaba viviendo Japón, ¿no? Entonces, estos años de finales del 19, principios del 20, pues son parte de esta transformación urbanística. Pero hay que aclarar algo. Se transforman estas zonas centrales y comerciales. Se transforman los barrios donde viven los extranjeros, pero el pueblo sigue viviendo en las típicas casas de madera. También vamos a encontrar dentro de esta transformación urbanística la aparición de una moda que también viene de Occidente, la aparición de los parques públicos, ¿sí? De hecho, el primer gran parque público de Japón, de todo el país, es el Parque de Ueno, construido sobre tierras que antiguamente habían pertenecido a algunos señores feudales, y lo dije sin querer, ¿no? Pero ya dije que no me gusta decir señores feudales, pero de estos señores territoriales, de los daimios, que tenían ahí sus casas en esta zona, una zona suburbana, algunos que se opusieron en su momento al emperador y pues bueno, sus casas fueron confiscadas y también de algunos templos budistas que también se habían opuesto o más bien habían apoyado al shogun en contra del emperador y pues bueno, se les expropiaron tierras y con esas tierras se construyó este gran parque de Ueno, que sigue el modelo de los grandes parques en Europa y en los Estados Unidos, ¿no? No sé, estoy pensando en el bosque de Bolonia en París o el Central Park neoyorquino, pues bueno, se construye siguiendo este mismo modelo y además es interesante porque dentro de este parque, como en el Central Park neoyorquino, pues vamos a encontrar que se construyen, por ejemplo, los primeros teatros modernos y los primeros museos. Hoy en día pueden visitar el Parque de Ueno y ahí van a encontrar una cantidad de museos impresionante. Algunos que vienen de esta época, de finales del 19, principios del 20, y otros ya mucho más modernos, ¿no? De los años 60, de los años 70. Por ejemplo, en Ueno está el Museo Nacional de Tokio, el museo más importante de arte japonés. Pero también ahí está el Museo de Arte Occidental, ¿sí? Hay un museo de arte moderno y contemporáneo, hay teatros, hay el zoológico, el primer zoológico japonés está en Ueno, y curiosamente también encontramos dentro del Parque Ueno un santuario shintoísta y un templo budista, que el templo budista además es muy bonito porque está en medio de un estanque donde suele cubrirse en ciertos meses del año de la flor del loto. Y también como en todo parque urbano, pues había o hay en este estanque, pues lugares donde la gente va a remar, cosas por el estilo. Es un lugar para ir a pasar un fin de semana. Entonces vemos esta ciudad que aparentemente ha entrado al siglo XX con el pie derecho y que puede preciarse de ser una de las grandes capitales del mundo por número de habitantes y por su imagen moderna. Pero recuerden, los desastres naturales están presentes a lo largo de toda la historia del país. Tenemos, por ejemplo, el emblemático terremoto de Kanto, el gran terremoto de Kanto del 1 de septiembre de 1923, un terremoto devastador para la ciudad. La verdad es que no había registros exactamente precisos en aquel momento, pero algunos calculan por el grado de devastación que pudo ser de más de 8 grados. Y aquí sí los testimonios son muy contradictorios porque algunos dicen que duró entre 4 minutos y otros dicen que duró hasta 9 minutos. El número de muertos inmediatos son de 150,000 personas más o menos, aunque en los días posteriores murió mucho más gente. Vean la famosa torre de Asakusa que hace un momento veíamos como gran ejemplo del avance, pues terminó muy dañada. De hecho, se tuvo que, vean aquí, bueno, esto apareció en un periódico, ven aquí cómo está antes del terremoto, cómo queda después del terremoto. Es otra vista. Ya no era reconstruible, la tuvieron que tirar completamente. ¿Sí? Esta es una vista panorámica de la zona céntrica de Tokio, donde, vean, curiosamente, hay una gran destrucción, un resultado no solo del terremoto, sino de los incendios que siguieron al terremoto, porque también la modernización de la ciudad había introducido, por ejemplo, depósitos de gas para el alumbrado público, algunas tuberías de gas, y eso en el terremoto pues estalló, ardió,
y las casas de madera pues se siguieron en serie, ¿no? Quemándose una tras otra, una tras otra. Sobrevivieron más los edificios estilo occidental, pero que no eran tan altos. Esos son los que sobrevivieron un poco más. Pero muchas veces también se incendiaron en los días posteriores. De hecho, fue no solamente el día del terremoto, sino los días de los incendios posteriores. Más imágenes. Ven, esta imagen es interesante porque ven como las vías de los tranvías se enchuecaron completamente. O aquí vemos una imagen de un periódico norteamericano de Los Ángeles, donde dice que hay 100,000 muertos, que en realidad fueron más de 100,000 muertos, como los dije. Pero también, y ya para ir terminando con este periodo Meiji, la restauración Meiji, algo que también llegó para no irse nunca de Japón, es la aparición de las vías de los ferrocarriles urbanos. ¿Sí? La ciudad rápidamente se empezó a llenar de una telaraña de trenes que la cruzaban por todos lados y que se convirtieron en la gran solución al transporte urbano. Algunas líneas de trenes que salían de la ciudad, pero otras que se movían por el interior. ¿Sí? De hecho, de ahí viene el origen del metro o del sistema de metro de Tokio. Aquí justamente vemos en esta fotografía un tren en los años 20 justamente, más o menos. Esta foto es como de 2 o 3 años después del gran terremoto de Kanto. También nos habla de la gran reconstrucción que hubo, donde vemos el tren de la llamada línea Yamanote. La línea Yamanote yo podría decir que es la línea principal del ferrocarril urbano de Tokio, porque hace una especie de círculo en torno a la zona céntrica, ¿no? Vean, interesante esta construcción elevada. Y años después, toda esta parte baja de las vías se fue llenando de comercio. Pues tienen también su propia vida hasta el día de hoy. Entonces, vean, otra vez, una ciudad preparada y que sabe cómo recuperarse de los desastres. Y después del gran terremoto de Kanto, pues apenas la ciudad está en proceso de recuperación cuando les llega otro desastre. Este no es natural, este es un desastre causado por el hombre, que es la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Tokio sufrió una serie de bombardeos terribles. ¿Sí? El primer bombardeo sobre Tokio se va a dar muy temprano en la entrada de Japón a la guerra. Japón entra a la guerra, bueno, a ver, esto claro. Japón ya tenía una guerra con China desde 1937, pero entra a la guerra con Estados Unidos a finales del 41, en diciembre del 41. Bueno, apenas unos meses después del inicio de la guerra, Estados Unidos lanza el primer bombardeo sobre Tokio, pero más bien fue algo simbólico en 1942. Pero ya para 1944, finales del 44, los norteamericanos se van acercando poco a poco a Japón y los bombardeos empiezan a ser algo regular. Desde noviembre de 1944 los bombardeos son constantes y especialmente Japón o Tokio recuerda el bombardeo que se dio entre el 9 y 10 de marzo de 1945. Este bombardeo murieron cerca de 100,000 personas. Vean, poquito menos que con el terremoto de Kanto. Y también como resultado del bombardeo con bombas incendiarias y además sabiendo que la ciudad era principalmente una ciudad de madera, pues se provocó un incendio de 45 kilómetros cuadrados. Esto es Tokio, ¿sí? En marzo de 1944. De 1945, perdón. Marzo del 45. En realidad, pues, digo, fue más destructivo que el terremoto de Kanto y en realidad murió más gente en los bombardeos a Tokio que en las 2 bombas atómicas combinadas, la de Hiroshima y Nagasaki. Y si a esto le sumamos que también se bombardearon otras ciudades como Osaka, como Kobe, etcétera, pues bueno, nos podemos dar una idea del grado de destrucción que dejó la Segunda Guerra Mundial. No fue un terremoto, no fue un incendio, fue algo causado por el hombre, pero la ciudad está preparada para recuperarse, porque así ha sido su historia. Vean más fotos de los bombardeos de Tokio. Este edificio que vemos aquí es muy emblemático en el barrio de Ginza, en el centro de Tokio. ¿Sí? Entonces, bueno, para que vean la destrucción y cómo algunos edificios sí sobrevivieron. Bueno, igual que después del terremoto de Kanto,
la ciudad se reconstruye, pero claro, aquí una situación más difícil porque todo el país está devastado. Quizá en estos primeros años de la reconstrucción después de la guerra, el rasgo más distintivo que le llegó a la ciudad fue la aparición de los llamados mercados negros. Imagínense que es un país que no tiene ni siquiera de dónde sacar comida. Los mercados negros, como el nombre lo dice, son mercados que están en el límite de entre lo ilegal y lo legal, pero sobre todo lo que se comerciaba en estos mercados negros era la comida del ejército norteamericano. Los soldados norteamericanos que llegaron a Japón tenían acceso libre a la comida que necesitaran, y muchas veces lo que hacían ellos era ir a estos mercados a vender lo que podían a los japoneses que no tenían comida, ¿no? Y muchas veces era un mercado de trueque, pero bueno. Por ejemplo, en esa época aparece esta carne enlatada, que era como un alimento normal para los soldados norteamericanos, pero también empezaron a vender los soldados norteamericanos, por ejemplo, partes de su uniforme. La gente no tenía ropa, entonces les compraba las chamarras, los pantalones, todo eso. Entonces, así fue como surgieron estos mercados negros y dulces. En general vendían, repito, no era un mercado 100% legal. Estos mercados negros proliferaron por toda la ciudad. Conforme el país se fue recuperando, desaparecieron, aunque todavía queda uno de ellos. Claro, ya no es propiamente un mercado negro, ya es, iba a decir, totalmente legal, aunque quién sabe qué tan legal sea todo de Ameyoco, o la calle comercial de Ameyoco, muy cerca de la estación de trenes de Ueno. Hoy en día es básicamente un barrio, pero es sí, un barrio y una calle comercial donde hay mucha comida y todavía encuentran mucha ropa. De hecho, hay muchas tiendas que venden ropa estilo militar en recuerdo de lo que vendían los norteamericanos. Claro, ya no es ropa de desecho de los militares, pero se quedó como ese estilo. Hay muchas tiendas de dulces, que también, pues, otro recuerdo de la época de la guerra. Y los negocios son legales, eso sí les quiero decir, ¿eh? En Japón es difícil que algo sea totalmente ilegal. Son legales, pero la verdad es que es donde ustedes pueden conseguir, por ejemplo, más que la tienda sea ilegal o eso, lo que sí van a encontrar son muchas falsificaciones. ¿Sí? Ropa pirata, de marcas piratas, etcétera. Eso sí que se consigue y a la plena luz del día en Ameyoco, ¿no? Incluso aquí, la verdad es que estaba buscando una foto que se viera más como es en realidad. Aquí se ve muy bonito, pero esto está justo abajo de las vías del tren. ¿Sí? O sea, abajo de las vías del tren se construyeron estos pasillos comerciales y algunos les diré que no son la imagen que tenemos de Japón. Se ven, podría ser un poquito más feíto, ¿no? Pero un poco más sucio. Pero claro, es totalmente seguro, no les pasa nada si van ahí, pueden ir con toda la tranquilidad, no les va a pasar nada. Dicen que hay algo de carteristas, pero de ahí no va a pasar, ¿no? Entonces pueden ir y la verdad es que sí consiguen ropa y cosas por el estilo muy baratas, como no se consigue en ningún otro lugar de Tokio. Esos son como lo que queda de la Segunda Guerra Mundial y la recuperación, pero el país rápidamente, como ya está acostumbrado, se empieza a recuperar. En los años 50 son estos años, podría decir, difíciles, pero rápidamente Japón retoma el camino del crecimiento y llegamos así a un momento emblemático para Tokio y para todo el país. Déjenme ver cómo voy de tiempo, porque creo que ya no me queda mucho. Ya de hecho me faltan 10 minutos para que sea la hora. Llegamos al año de 1964. Llegan los Juegos Olímpicos a Tokio. La verdad es que Tokio ya había sido designada sede para los Juegos Olímpicos de 1940, que fueron suspendidos primero por la invasión japonesa a China, fueron trasladados a Helsinki, pero tampoco se pudieron realizar en Finlandia porque inició la Segunda Guerra Mundial. Los Juegos Olímpicos de Tokio del 64 representan mucho para Tokio y para Japón. Es como el perdón definitivo que le da la comunidad internacional a Japón. Japón es readmitido como un país decente en la comunidad internacional. Ya no es un país que invade a sus vecinos. Pero también internamente va a marcar el fin de este periodo de dificultades, desde el terremoto de Kanto, la Segunda Guerra Mundial, y Japón puede decir ya, soy un país
que no soy rico, ojo, en el 64 Japón no es un país rico, pero soy un país, podríamos ser un país de clase media. ¿Sí? Aquí vemos el cartel oficial de Tokio 64. Y algo que es muy importante que Tokio aporta al movimiento olímpico, a los Juegos Olímpicos posteriores, es la aparición de la iconografía olímpica, estos simbolitos que ahora vemos en todos los Juegos Olímpicos que representan a los deportes, y esto tiene una razón de ser. La escritura japonesa no era comprensible simultáneamente para japoneses y extranjeros, pero si yo veo un dibujito donde veo a una persona, como lo podemos ver aquí, nadando, pues no importa que yo escriba o hable japonés o que hable inglés o alemán, todos lo entienden. Es muy interesante porque después de Tokio 64, esto ya se convirtió en una costumbre y además también quiero resaltar que, claro, los siguientes Juegos Olímpicos, México 1968, de aquí viene la idea de ponerle al metro de la Ciudad de México un ícono para cada estación. ¿Verdad? Vean, interesante que si no hubiera sido por Tokio 64, muy probablemente el metro de la Ciudad de México tendría una forma de identificación gráfica totalmente distinta. Bueno, eso es como una anécdota un poco aparte, ¿no? Incluso si recuerdan los Juegos Olímpicos de ahora de Tokio del año 2020-21, hubo todo un espectáculo en torno a la iconografía olímpica, claro, porque esa es su gran aportación a los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos transformaron nuevamente la ciudad volvió a crecer, bueno, no había dejado de crecer desde la Segunda Guerra Mundial, vemos ya nuevos barrios, lo que vemos aquí en líneas azules es toda una nueva configuración de una red de autopistas e incluso el crecer la ciudad más sobre el mar, ¿sí? El desecar estas zonas pantanosas para ir construyendo nuevos barrios, incluso el aeropuerto de Haneda, el aeropuerto, podríamos decir, viejo de Tokio, que sigue en funcionamiento, pues se va a construir una parte sobre tierra firme y una parte sobre estas tierras desecadas. ¿Sí? Crecen los sistemas de transporte urbano, el metro, etcétera. De hecho, por ejemplo, el emblemático tren que une Haneda con el centro de la ciudad es el famoso monorriel de Tokio, que en ese momento era la típica iconografía futurista, ¿no? Un monorriel, no era un metro, era un monorriel, algo que iba suspendido. Y aquí, bueno, vamos a ver algunas de las grandes aportaciones que vienen de esta época, por ejemplo, el desarrollo de todo un sistema de autopistas urbanas, que como ya no había espacio donde urbanas, pues literalmente se construyeron sobre los canales, que eran los únicos espacios libres de la ciudad. Aquí justamente este puente es el puente de Nihonbashi. Como dato, Nihonbashi es el kilómetro cero de todas las autopistas japonesas, y era un puente de la era Meiji, y bueno, vean, encima le ponen una autopista. Y por toda la ciudad se construyen autopistas elevadas, porque no se podían, ya no había espacio a nivel de suelo, ¿no? Claro, hoy en día ya hay todo un movimiento urbano para que desaparezcan estas vías elevadas y ahora lo que quieren es construirlas subterráneas. Pero en los años 60 no había tanto dinero, entonces esto era la solución rápida. Tokio se llena de vías elevadas, tanto de autopistas como de líneas de ferrocarril y de metro. También una renovación de la red de transporte ferroviario, metro y tren. De hecho, aquí vemos la estación emblemática de Shinjuku, que va a ser uno de los grandes nodos del transporte urbano hasta el día de hoy. De hecho, es la estación que recibe mayor número de pasajeros por día si no me equivoco, es de todo el mundo, no, no quiero mentir. Y bueno, aquí toda la reconfiguración de las grandes autopistas y de las líneas del metro y de los trenes. La ciudad se transforma completamente en torno a los Juegos Olímpicos. Y otra cosa importante, aunque no es solamente con relación a la ciudad de Tokio, sino Tokio y su relación con otras ciudades, unas cuantas semanas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, Japón sorprende al mundo con la inauguración de la primera línea férrea de alta velocidad del mundo, el famoso tren bala o Shinkansen, que une a las dos grandes metrópolis japonesas, a Tokio con Osaka. ¿Sí? Un camino que antes se hacía en cerca de 10 horas,
se reduce en ese momento a alrededor de 3, 4 horas con este tren rápido. Hoy en día se hacen 2 horas y media. Bueno, es que hay muchos tipos de servicios, el que hace muchas escalas, el que no hace, pero el más rápido puede ser 2 horas y media, un poquito más de 2 horas. Y bueno, es el primer país del mundo que tiene un tren de estas características. ¿Sí? Y también, bueno, dentro de la infraestructura de los Juegos Olímpicos, pues está la emblemática Torre de Tokio, que es una antena de telecomunicaciones, pero los tokiotas lo identifican con mucho cariño porque les recuerda a la Torre Eiffel parisina, ¿no? Y claro, también en esa época empieza el boom de los rascacielos. Algunos de los estadios y eso sobrevivieron a los Juegos Olímpicos y de hecho fueron reutilizados en los Juegos, de hace 2 años. Dentro de ellos, pues el estadio acuático y el famosísimo Budokan, el Budokan que los japoneses dicen que es el templo de las artes marciales, y es como la sede mundial del judo, que además después se reutilizó para muchas otras cosas, como sede para conciertos. Por ejemplo, es famoso los conciertos que en los años 60 tuvieron los Beatles en vivo en el Budokan, ¿no? Y el estadio olímpico, aunque el estadio olímpico, esta es la vista actual, no era como lo vemos ahí. Después de los Juegos Olímpicos, bueno, la economía ya está encarrerada, la ciudad ya no me falta mucho, la ciudad va creciendo, empieza a crecer sobre las antiguas poblaciones del interior, hay un gran desarrollo suburbano de Tokio, algunas ciudades que eran independientes en los años 60 y 70 terminarán por ser incorporadas a la mancha urbana. Hay una gran migración del campo a la ciudad en estos años 60, atraídos, claro, por la riqueza de la ciudad, como entre muchos otros barrios tenemos, bueno, o ciudades que se incorporan, la ciudad de Tama, llamada así justamente por el río que vemos aquí, o ciudades como Musashino, Mitaka, Fuchu, etcétera, que antes eran pueblos aparte y que hoy en día están completamente integrados. No son como estas zonas de los suburbios de Tokio, donde todavía se vive una vida pues mucho más tranquila, pero pues normalmente la gente gira en torno al centro urbano, ¿no? Los trenes en las mañanas que llevan desde Mitaka, Musashino, Tama al centro, pues van obviamente abarrotados. Las autopistas en la mañana se cargan en dirección hacia Tokio y en las tardes en dirección hacia todas estas ciudades. Pero también no solamente la conquista de espacios rurales y su incorporación a la ciudad, sino también el crecimiento sobre la bahía de Tokio. En la bahía de Tokio siempre ha tenido una profundidad muy baja, no es muy apropiada para que entren muy cerca de la ciudad los barcos. Normalmente el puerto importante está en Yokohama. Entonces era una zona de marismas, de zonas no muy profundas, que fueron relativamente fáciles de llenar. También en los años 70, 80 vemos la construcción de importantes distritos de la ciudad sobre el mar, como el distrito de Odaiba. ¿Sí? También hoy en día es emblemático porque son tierras ganadas completamente al mar. Y lo vemos en estas fotografías. Y bueno, dentro de esto, pues vemos la llegada también de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 2020, que como sabemos por la pandemia se retrasaron hasta el 2021, donde la lógica fue ya no construir más. La lógica fue reciclar y reutilizar lo que ya la ciudad tenía. Hace un rato veíamos la foto del estadio actual y aquí vemos justamente, lo invertí a propósito, la foto del estadio en el 64, pues es el mismo estadio, simplemente lo reciclaron. Y que bueno, desafortunadamente pues la pandemia hizo que los juegos no lucieran, pero la verdad es que Tokio quería dar como una especie de imagen de una ciudad moderna. Justo lo que les decía hace un momento, esta idea de ahora, si en el 64 construimos las vialidades elevadas, para el 2020 lo que queremos es quitarlas para recuperar la vista de la ciudad. Empezaron a construir muchos túneles, o sea, a limpiar la imagen de la ciudad y también, muy importante, hacer una ciudad cada vez más ecológica, ¿no? Hay toda una idea de la renovación limpia de la ciudad. Ya, ahora sí, para ir cerrando, pues ya me pasé incluso del tiempo,
Tokio es una ciudad de muchos contrastes. Es una ciudad donde en unos cuantos pasos ustedes pueden pasar de lo ajetreado, como lo vemos aquí en la imagen del famosísimo cruce peatonal de Shinjuku, que dicen algunos que es el cruce donde más gente pasa el semáforo al mismo tiempo. Literalmente cuando uno cruza es como si le viniera una estampida humana de frente y mágicamente toda la gente empieza a cruzar sin chocar, ¿no? Y esta es obviamente una vista desde los rascacielos que rodean el paso de Shinjuku. Y a unos cuantos pasos del parque de Shinjuku tenemos perdón, del cruce de Shinjuku tenemos el Parque Nacional de Shinjuku, donde nos transportamos, repito, en 1 kilómetro más o menos de distancia, nos transportamos a la tranquilidad y serenidad de un tradicional jardín japonés, donde podemos escuchar las aves, ¿sí? Hay aves migratorias, hay animales salvajes ahí, bueno, no son peligrosos, por supuesto, pero sí hay ardillas, conejos, cosas por el estilo ahí en ese parque de Shinjuku, a unos cuantos pasos. Una ciudad de grandes contrastes, donde vemos esta dinámica juvenil de la cultura pop, sí, representada por todo esto que nos llega de Japón, del anime, las caricaturas japonesas famosas, sí, estos llamados los Maiden Café, estos cafés donde las chicas que atienden, digo chicas porque normalmente son mujeres las que atienden esos cafés, que siempre están como con sus disfraces que representan a los personajes de estas series tan famosas por todo el mundo, o a unos cuantos pasos, a un par de kilómetros de esta zona tan concurrida para los jóvenes, se llama Akihabara. Curiosamente, Akihabara también empezó como uno de estos mercados negros. Hoy en día es el mercado de electrónicos y cultura juvenil. A unos cuantos kilómetros de Akihabara, es más, a 2 estaciones del metro, está el Estadio Nacional del Sumo, el deporte tradicional japonés. Y ustedes van de uno a otro en cosa de 5 minutos, y en un lado ven a las chicas vestidas así, y en el otro lado ven a los luchadores de sumo. Bueno, no salen a la calle así, se ponen su kimono y salen y los ven ustedes estadio y por el gimnasio y por la estación, ¿no? Eh, También hablando de esta famosa cultura pop, tenemos una gran cantidad de centros de diversión y de entretenimiento, por ejemplo, de los famosos estudios Ghibli, estos que nos han llegado tantas películas, tiene justamente su museo, está en esta zona suburbana de Mitaka, que era de estas zonas que le fueron ganando a la ciudad. Podemos decir que es algo muy contemporáneo, pero muy japonés. Y del otro lado, aquí sí está bastante lejos, encontramos también en los terrenos ganados al mar el parque de Tokyo Disneyland, ¿no? Vean, por un lado, claro, todo es cultura pop, o cultura juvenil, pero uno está enfocado más a la tradición japonesa y otro más, podríamos decir, a esta globalización. Y terminaré diciendo que también Japón es una ciudad internacional. A veces se nos olvida y solemos pensar en Japón como un país muy cerrado, pero la verdad es que no lo es tanto. Hay grandes comunidades inmigrantes, a veces un tanto invisibilizadas, pero encontramos en Tokio una gran cantidad de extranjeros, sobre todo estos provienen del sureste de Asia, de países como Laos, como Vietnam, ¿sí? De Filipinas, también de Nepal llegan algunos. Bien, aquí vemos justamente esto representado por una tienda de productos halal, de productos para la comunidad musulmana, o también hay latinoamericanos, que pues justo estaba buscando imágenes para poner, y justamente hay un muy famoso mariachi japonés, el mariachi samurai, que sí existe y tiene el dueño, de hecho, es un japonés que le gustó el mariachi y decidió crear su propio mariachi en Japón. Tiene una cafetería estilo mexicano. Dicen que vende comida auténtica. No he ido yo nunca, pero dicen que la comida es muy, muy auténtica. Claro, muy cara, pero muy auténtica. Y lo que suele hacer es todas las noches da espectáculos de mariachi y de danzas tradicionales mexicanas, ¿no? Y de hecho ha venido a México el famoso mariachi samurai. Y bueno, latinoamericanos, quizá los mexicanos no son los más vistos en Tokio, quizá hay más peruanos y brasileños, pero simplemente pongo estas dos fotografías para ilustrar que sí que también hay un Tokio un Tokio internacional. Termino ahora sí
con esta imagen, una vista que nos habla mucho de este Tokio, ¿no? Este Tokio contemporáneo donde podemos ver lo tradicional, ¿sí? La serenidad de un templo budista con jardines y a la distancia los grandes rascacielos. Aquí vemos justamente el templo Sensoji con el que empezó la historia de Tokio y al fondo el Sky Tree, que es el nuevo emblema del paisaje tokiota. Podemos pasar de un barrio, como les decía, donde vemos lo estrambótico de la cultura juvenil, y luego pasar a otro barrio donde vemos todavía señoras muy elegantes en su kimono dirigiéndose hacia un salón del té. La verdad es que termino yo diciendo que Tokio es una ciudad que se debe de conocer y que sobre todo es una ciudad que se debe de caminar. Muchas gracias y bueno, aunque ya me extendí mucho, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Estoy aquí para contestar. Muchas gracias, Armando. Pues invito al público que nos acompaña ahorita a hacernos alguna pregunta, comentario. Es su momento para platicar con Armando sobre esta gran ciudad que pudimos transitar pues en el tiempo y también en su vasta arquitectura. A ver, me sale aquí Harumi Herrera. ¿Tienes una pregunta? Adelante. Hola, hola a todos. Hola Hola, hola. Armando. Hola, ¿qué tal? Yo estaba muy interesada en esta plática porque como mi nombre es japonés, yo siempre siento que tengo mucho gusto por esa ciudad y por esa cultura. Y te quiero agradecer por los comentarios y todo lo que nos platicaste el día de hoy. Había muchas cosas o lugares que yo no conocía y he tenido la oportunidad de ir a Tokio y concuerdo contigo de que es una ciudad que se tiene que caminar mucho y tomar muchos tés de las maquinitas de té. Sí. Y pero me pareció muy interesante cómo abordaste toda la información. Hay cosas que yo no conocía, sobre todo lo de la iconografía. Yo soy diseñadora y yo pensé que había empezado con México y ya vi que 4 años antes empezó con Tokio. Y te quiero solo dar las gracias por todo lo que nos compartiste hoy. Y eso es todo. Muchísimas gracias también por hacer estas sesiones. A mí me gustan mucho. Yo sí he ido presencialmente a un par y me parecen increíbles. Y muchas gracias por Y compartirnos todo. no, mira, es que, claro, hay muchas cosas que uno tiene que dejar de lado y ahorita que dijiste de que tomar té en las maquinitas, sí, sí es cierto, claro, eso es algo que yo creo que da para una investigación completa el hablar de las maquinitas en Tokio, ¿no? O sea, es una ciudad donde las máquinas de las máquinas automáticas son todo un tema, ¿no? Te venden todo, comida, helados, bebidas, y por todos lados hay, ¿no? La verdad es que ahorita que lo mencionaste me dio mucha risa porque, pues sí, efectivamente. A ver, hay una cosa interesante en Tokio. En Tokio, conseguir un bote de basura es lo más